Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad de la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Silvia Tubio, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel, y a ellos les queremos proponer como primer tema para el debate y la reflexión lo que se ha conocido del sumario del caso Quality, las declaraciones realizadas ante la jueza por Fernando Sicre, Ignacio Romaní, Jorge Moreno y otros concejales del Ayuntamiento de Cádiz. Y lo hizo pública la cadena SER y El País ayer. En ellas los concejales decían no conocerse entre ellos, como digamos primera declaración, a mi modesto entender, sorprendente. Y luego también me pareció sorprendente las declaraciones de Fernando Sicre, que dijo que fue él el que llevó a la zona franca Quality, que fue él como concejal del Ayuntamiento de Cádiz, que Teófila lo sabía, que lo sabía Jorge Moreno, que lo sabía todo el Ayuntamiento, y que él luego votó en contra de la operación para que la zona franca se quedara con la mayoría del accionariado de Quality. Digamos que puede ser de las declaraciones conocidas una de las más sorprendentes, aparte del resto. Bueno. Pues yo, si me dejas empezar por el final, creo que se está incubando una nueva querella de Pepe Blas o de alguien a las declaraciones que hoy ha hecho el dirigente socialista, que habla de que los del PP han hecho un pacto de silencio, es como una omertá, ¿no? No emplea la palabra omertá, pero un pacto de silencio viene a significar lo parecido. Entonces va a tener que demostrar o explicar ante que realmente hay un pacto de silencio, porque claro, si él puede demostrar que hay un pacto de silencio y realmente hay un pacto de silencio, ese pacto de silencio puede imputar y más que imputar a todos los que han hecho ese pacto. Entonces puede que haya ya alguna historia de esta en este sentido, porque claro, es muy grave decir que hay un pacto de silencio. Lo que sí es verdad es que Sicre se ha desmarcado de la línea argumental defensiva, y creo que el Partido Popular en Cádiz tiene un problema con este asunto que tiene que afrontar cuanto antes y depurar la responsabilidad interna, externa, política o no política, y seguir para adelante. Es que lo que no se puede vivir, Silvia, es con esta historia siempre. No se puede. Algo tienen que hacer, José Antonio, alguien tiene que hacer. Es decir, vamos para adelante. La que sea que cruja y el que lo tal, etcétera. Todas estas cosas que se dicen luego, ¿no? Eso por una parte, y por otra, cuidado por el otro lado, no hablemos de pacto de silencio y omertá y cosas de esto, porque perdón, que eso he empezado por el final, ¿no? Silvia. A ver, yo no sé si hay un pacto de silencio o no, porque a día de hoy no hay una prueba de una reunión, ni una grabación, ni nada que indique que ha habido directrices. Bueno, eso es una declaración política. Lo que sí es cierto que son declaraciones propias de gente que se ve implicada en un procedimiento, y como esa declaración se ven a diario en todos los procedimientos. Yo no sé, yo no estaba, a mí me contaron, yo no lo he visto, yo tal. Eso es lo más habitual. Lo más habitual, precisamente de todos ellos, el que más se ha mojado ha sido Fernando Sicre. Porque bueno, cuando el día que se y precisamente es el que un poco parece que le van a empezar a llover más de un palo, ¿no? Porque su reacción también viene cuando le preguntan si efectivamente él era la persona que había potenciado la llegada de Quality Food. Y esa pregunta se la hace la jueza instructora después de que varios concejales le echaran el muerto. Y dijeran, no, Fernando Sicre fue el que dijo que viniera. Fernando Sicre apoyaba esta inversión. En su día, cuando Fernando Sicre hace unos meses declaró, yo recuerdo que, bueno, consultando con fuentes y tal, a mí tuve acceso a su declaración, ¿no? Y efectivamente él nos negó que esa tarjeta de visita y de entrada la hizo él. Él justificó que era un proyecto que en su día, bueno, pues había tenido una serie de premios avalados y tal, que era una buena idea, pero que la historia comenzó a torcerse cuando se empiezan a proponer operaciones mercantiles como ampliación de capital, etcétera, que es ahí cuando él dice no, que él como, bueno, pues él es inspector de trabajo, él es economista, creo que es su formación
universitarias, y que eso veía que era completamente inviable, y que además pues todos los apoyos económicos públicos que estaba recibiendo esa sociedad no tenían nada que ver con el proyecto que ahora se quería sobredimensionar, ¿no? Entonces él es cuando él se niega a ese tipo de operaciones, y además a la jueza le dice, y mire usted, todas estas reticencias que yo expresé no se reflejaban en las actas, porque en la redacción de las actas, prácticamente, hablando en Román Paladino, eran un auténtico cachondeo, ¿no? Es lo que él vino a decir, ¿no? Entonces es el único que se ha desmarcado. El resto, yo no sé si hay pacto de silencio o no, porque, insisto, no tengo ninguna prueba de una reunión, de una directiva, de un documento interno y nada. Es difícil que lo haya, efectivamente. Lo que sí puedo decir, desde mi experiencia como periodista de tribunales, es que son las declaraciones típicas de quien se ve inmerso en un asunto bastante peliagudo y tal, y no quiere verse complicado más. Y entonces pues no sé, no he visto, yo Silvia, no ¿tú crees que vamos por el siguiente tramo? Primero como una unidad de criterio, luego una ruptura de la unidad de criterio en cuanto a las declaraciones, y después iremos a un sálvese el que pueda? Pues depende, pueda. Mira, en estos procesos, claro. Estamos en el sálvese el que pueda. Creo que sí, ¿no? Pero todavía no. Todo dependerá de las pruebas documentales que aparezcan y de otras pruebas, porque aquí estamos hablando siempre de testificales, que es una parte de la diligencia, ¿no? Luego hay otros documentos, ¿no? Que son las famosas actas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y documentos que está poquito a poco aportando García Gallardo, que ha dicho, aquí voy a liar la Mari Morena porque me encuentro más solo que la una. Pero entonces, sobre todo, ¿de cuántos millones hablamos? Y cuando pues el quebranto, el primer informe ha hablado de un quebranto de 30 millones, más 30 o menos. millones de euros. Pericial así, ¿no? El total de lo que se montó en la zona franca, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero, que cuando empiecen esas pruebas a un poco implicar a una serie de personas, a complicarle la situación procesal a unos y a otros, ahí es cuando se produce la división. Y se ha producido en el caso Rico y en el caso Quality. Y la primera división ha sido el propio García Gallardo. El propio García Gallardo ha pasado de defenderse a atacar. Y a sacar documentos como los famosos cheques en los que, curiosamente, se cobran una serie de cantidades justo días antes de que se produzca la compra de Quality Food por parte del Consorcio de Zona Franca con dinero público. Espérate. Y uno de los que cobran ese cheque, curiosamente, es el concejal Francisco Villarreal, ¿no? Entonces, que luego... Claro, entonces ya empezamos a señalar a gente. Entonces, cuando la situación se complica, como pasa con Ignacio Romaní, si a Ignacio Romaní ve que la situación se le va complicando, pues probablemente diga, yo este marrón no me lo voy a comer solo. O aquí vamos a tener que dar explicaciones más de uno. O sea que vamos al sálvese el que pueda. Todos los procedimientos así acaban. Salvo que haya una unidad de defensa en el que se salven todos los procedimientos. O sea, este no es nuevo, todos. Bueno, como ha sido un tema recurrente en esta tertulia, ya estuvimos hablando de que el tema de Quality en su origen pudo ser una buena idea, es más, una idea de lo que se fomenta, que es de un emprendedor para la generación de empleo en una zona tan complicada para este tema como es la provincia de Cádiz, más concretamente la Villa de Cádiz. Pero lo que se está viendo es que se desbordó y ha terminado siendo pues un auténtico, o puede ser, termina siendo, yo siempre he puesto aquí la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, puede ser un fiasco bastante gordo. Pero de todas formas, hombre, antes que nada, tener en cuenta que Fernando Sicré puede estar diciendo la verdad, puede que haya una persona que vaya a su despacho, porque era el delegado de empleo del ayuntamiento, o de fomento del ayuntamiento de Cádiz, con una buena idea, y lo apoyase. Eso no es ningún delito, ni mucho menos. Además, es encomiable, ¿no? Otra cosa es que eso se desbordase y terminase siendo, pues, un descontrol, no se supiese dimensionar, y sobre todo, aquí lo que está claro es que ni uno ni otro son inocentes en estas circunstancias. Todos se aprovecharon de las circunstancias porque García Gallardo ahora está sacando papeles, pero fundamentalmente porque hasta estos momentos lo que ha pretendido también, creo yo, por lo menos así lo intuyo, es que no se llegase a este punto, sino que se hubiese un acuerdo previo.
¿Y dónde si está no la ha pasta? habido... ¿Dónde está la pasta? No, también? perdona, esto es como en el Watergate. Emilio, ¿dónde está Yo la creo pasta? que en el Watergate el ronco, el famoso ronco, la frase era: hay que seguir la pista del dinero. Claro. Y el dinero siempre deja pistas. Esas pistas las ha tenido García Gallardo, que la ha ido administrando en píldoras, hasta que parece ser, pues, la parte municipal, la parte zona franca, municipal no, la parte pública, diría yo, la zona franca ha dicho: vamos a saco a la sentencia, y no hay acuerdo. Porque, claro, yo creo que lo que pretendía Gallardo era un buen pleito, un mal pleito, mejor que un buen acuerdo antes que un mal pleito, ¿no? Antes que un mal pleito. Y lo triste de esto es fundamentalmente el quebranto del dinero público. Yo creo que eso es lo que a nosotros más nos debería de preocupar, porque evidentemente lo que va a quedar claro es que ese dinero es imposible de recuperar, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Bueno, yo voy a... Perdón, si se confirma al final con la sentencia de la justicia. Vamos a separar un poco la paja del grano, y yo voy a dividirlo en dos partes esta historia. La primera es que coincido plenamente con Fernando Sicre. ¿En qué sentido? Si nos vamos a la época, Manuel García Gallardo, un joven emprendedor que ya de su familia estar en el ámbito del suministro de verduras y tal muchísimos años, él crea, es verdad, en la universidad, bueno, por una serie de sistemas para elaboración y mantenimiento del producto. Ahí están, es que están ahí las páginas del periódico, antes del Diario de Cádiz y de algunos más de entonces, del que, bueno, sale como premio a la universidad y tal. El primero, que cuando va a iniciar su procedimiento o su proceso de instalación del proyecto, era el Ayuntamiento del Puerto, lo he comentado algunas veces, sí, el Ayuntamiento del Puerto. A partir de ahí, el PP, que está en una ebullición importante en aquel momento política, es quien le indica, bueno, que la zona franca, no sé a través de quién, no lo sé, pero que la zona franca le pone los medios para algo que era normal, es decir, había un proyecto importante con creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, la figura de que quien sea García Gallardo o quien hubiera sido en aquel momento el poseedor de ese proyecto, pues lo lógico va al responsable de fomento de la ciudad. Yo eso lo veo que no tiene nadie que ocultarlo, porque ¿por dónde tiene que venir? Pues por los cauces que tienen que ser. Si ha ido a ver a la alcaldesa o a no sé quién, le ha dicho, bueno, esto que lo lleva a Fomento, el señor Sicre, pues ha hecho, oye, aquí hay un proyecto presentado. Era entonces el responsable. Era el responsable, oye, y el proyecto, que yo sigo diciendo una cosa, hoy sigue siendo bueno ese proyecto, sigue siendo bueno. Y ahora voy a decir dónde creo que se falla. A partir de ahí, yo creo que incluso creo recordar que en aquellos momentos subvenciones importantes que venían, los únicos que podían acogerse eran en la provincia el de Quality Food, porque los que habían eran para un puesto de trabajo, para dos puestos de trabajo, el único importante viene en el momento. Entonces todo el mundo se vuelca en eso. ¿Dónde para mí está el error? El error está, o la dificultad, en la unión de la gestión privada con la gestión pública. O sea, eso llega a un momento en el que pasa de lo que es apostar y ayudar a un emprendedor para crear puestos de trabajo, para tener una empresa. Ahí pasa un momento en el que la zona franca, quien sea, lo quiere hacer suyo como algo ya emblemático y políticamente. ¿Qué pasa? Lo malo de esto es cuando ya en un proyecto está el que lo tiene que hacer, una parte política que dice, bueno, aquí hay que vender esto, porque habrá que hablar, toda la gente que estaba del PP en aquel momento iba a trabajar a Quality, hay que verlo. Entonces, de eso, que va en una condición normal, de una a primera, pega aquello, un petardazo, y en el que me consta que siempre Sicre ha estado en contra de esa segunda parte. Es decir, hay un momento en el que hace falta un crecimiento, y el crecimiento es con dinero. Entonces había dos opciones. Oye, o yo actúo como público y digo, vamos a ver, el dinero no se puede dar alegremente, en lo privado sí, tú coges un inversor y dices, mira, para seguir adelante esto hace falta X millones más. El proyecto, incluso la valoración, que la propia juez de la mercantil le dio la razón a García Gallardo, está claro que el proyecto y la valoración estaba correcta. ¿Qué es lo que yo creo? Y siempre he dicho que hay ahí. Ha habido un problema en un momento determinado de celos políticos, protagonismo, esto lo llevo yo, no lo llevas tú, porque eso estuvo a punto de solucionarse
cuando tú estás hablando, o alguien me ha dicho que Gallardo que haya un acuerdo, como por supuesto cualquier empresario que dice, bueno, ya este follón, ¿qué lo voy a tener? Le perjudicaba también. Porque el quebranto realmente para mí es la mala gestión posterior con todo eso. O sea, para mí el primer quebranto que hay es una página que sale en el Diario de Cádiz, en el que pone una filtración en que hay una serie de historias que Quality se puede ir al garete. A partir de ahí empieza la movida política. Sí. Problema, por lo que yo sé, la primera aparición de un problema está en esta persona que yo hablé el otro día, que era la secretaria de acta, creo, María Sachas, que se niega a firmar algunas actas y entonces destapa de alguna manera, primero por eso te digo, pero o sea que aquí ya empieza a haber un mal funcionamiento. Pero aparte de los problemas internos, el Diario de Cádiz lo que le da es la vamos a ver, sin particularizar, yo como ciudadano desde lejos y en lo que he podido ver, digo, vamos a ver cómo una institución se pone a trabajar como una privada, que es donde empiezan gente como Fernando Sique, decir, pero esperen ustedes un momento, es que esto no es, o sea, hay que pedir un crédito, hay que sacar dinero para esto, perdona, es que esto no es una junta de inversores, no es esto es zona franca que compone el ayuntamiento, el Ministerio de Hacienda y tal. Ahí es donde yo creo que empieza a ver, y hay alguien, no sé quién, pero que decide que se sigue el proyecto adelante. Y es donde empieza la historia. Lo que yo creo. Entonces, a partir de ahí, ya todas las situaciones que pueda haber específicas lo dictaminarán los jueces. Claro, es que tú lo que estás comentando es el punto de inflexión y la clave. Claro, es decir, claro. Está claro que según las actas y todas las reuniones, Miguel Osuna avaló esa operación, ¿no? De ampliación de capital, de poner dinero público y efectivamente de que la zona franca se entrara a rescatar una empresa privada que no tiene mucho sentido. Tiene una huida hacia adelante. Claro que la zona franca está pues para fomentar la entrada de iniciativas de empresas, pero la es que llegada. Zona Franca no está para rescatar. En momento claro, no estaba. No, pero es que es lo que hizo. Es lo que hizo. Pero o sea, no como procedimiento de rescate. Claro, no. Bueno, es una forma claro, coloquial de hablar para que la gente lo entienda. Fue una ampliación de capital y Zona Franca se hizo con el paquete mayoritario de esas acciones, ¿no? Pero realmente lo que hizo es rescatar porque compró una empresa que presentaba un déficit bastante importante, ¿no? Y en previsión a unas perspectivas de negocio que al final no se cumplieron, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que ha llegado al punto de inflexión, es decir, esa operación estuvo pagada por Miguel Osuna, que era el consejero, el delegado especial del consorcio de la Zona Franca. ¿Qué dice Osuna? Todas estas operaciones se hicieron con el aval del ayuntamiento. Y de los técnicos del Estado. Los técnicos del Estado. ¿Qué te dicen los miembros del ayuntamiento que están en el órgano decisorio del consorcio, ¿no? Te dicen, bueno, nosotros nos fiamos de lo que decía la abogacía del Estado, que en ese momento había una serie de informes. ¿Qué pasa? Que la abogacía del Estado te dice, no, un momento, yo planteé una serie de alternativas que no se tuvieron en cuenta. Y en ese mare magnum de yo sí, yo no, yo bueno, yo quizá, yo tal y que cual, lo cierto y verdad es que el Estado se metió a comprar una empresa que era en ese momento deficitaria, hizo un negocio absurdo porque no está para eso, comprando una empresa que al final le generó un agujero económico importantísimo. Entonces tú dices, quizás el error al final de todo esto fue el decir, no tener la gallardía de decir hasta que hemos llegado. Y la pregunta es, ¿o no hemos ¿quién fabrica el déficit y cómo lo hace? ¿Quién fabrica el déficit? Y yo la pregunta que me hago, ¿por qué? O sea, ¿qué remoras? El déficit se hace dimensionando una empresa con nuevas instalaciones, con nuevo personal, con un mercado ficticio. ¿Modo delictivo o no creo que sea. Entonces yo fabrico un déficit en una empresa y luego voy y llamo a la puerta y digo, mire usted, págame lo que la pregunta, la clave estaba que aquí llegó un momento en el que a Quality Food no se le podía dar más dinero. A Quality Food se le estuvo subvencionando prácticamente. Una cosa es un incentivo y otra cosa es que tú participes en recibiendo ayuda desde el minuto uno. Entonces llega un momento en el que Quality Food no puedes, hay que decir, mira, yo ya no puedo utilizar más recursos públicos para ayudarte. Y es ese momento que tú dices, bueno, si digo que no, esta empresa se cae, me va a venir todo el mundo a criticar de dónde han ido a parar todo ese dinero, porque, ojo, el momento de la ampliación estuvo precedida de una serie de operaciones de créditos y de tal, y de respaldo económico público. Entonces, es en ese momento en el que... Y lo que pierde Quality lo gana Brasica luego. No, eso es complicado mucho más. No, pero es en ese punto... No tiene nada que ver con sí, no, pero tiene una consecuencia más allá. Pero es en ese punto en el que la disyuntiva era
hasta aquí hemos llegado, no podemos estar, esta operación nos ha salido mal. ¿Qué es lo que tendría que haber dicho la abogacía del Estado? Claro, entonces no dice, ¿por qué no? Pero ¿por qué no se, ¿por qué no se adopta? Vamos a escuchar lo que dice ahora. Lo importante es lo que dijo en aquel momento. Vamos a escuchar. Y termino una frase. Aquí el problema, y lo que dicen desde la parte municipal o pública, es que, como tú bien dices, la abogacía del Estado dio una serie de alternativas, que yo me imagino que todas las alternativas serían legales, ¿no? Bueno, hombre, vamos a escuchar en lo que se entiende. Vamos a ver, aquí hay un plan estratégico que se aprueba, como la mayoría de estos proyectos, en el que se empieza desde cero hasta el infinito, donde vas a tener una supuesta rentabilidad en ese periodo, como cuando se inicia cualquier tipo de proyecto. Dice, vamos a ver, periodo 1, periodo 3, y después hasta el año 4 o al año 14 no va a haber beneficio. La amortización. Porque entonces, ese proyecto yo creo que lo han tenido desde un principio. No creo, y mucho menos la zona franca, ni las abogacías del Estado, que vayan a meter un dinero en un proyecto en el que a las 24 horas va a ser rentable. Eso no existe. No. Eso no existe. Entonces, yo lo que creo es que en ese proyecto, que en un momento determinado, pues imaginaros, hay una desviación en el sentido de que nos pasa a todos. Es decir, pues creíamos que con 100.000 euros en el año 4 ya tenemos beneficios. Oye, la plantilla por estas y estas historias resulta que hay que estar más razonable. tiempo. Ahí es donde empieza ya a preocuparle a quien toma las decisiones, porque dice, bueno, sí, creemos en el proyecto, creemos en las posibilidades futuras, pero claro, ya hay que tomar decisiones de cantidades muy importantes que son de la zona franca, no son de inversores. Es donde ahí empieza un poco el punto. ¿Y en qué momento usted empieza a echar dinero bueno al dinero malo? ¿En qué momento? ¿Pero por qué dinero malo? Hombre, una empresa que está dando unas pérdidas enormes no, y se empieza a inyectar dinero bueno. Perdona, es que no tiene que ser dinero malo. Es que o sea, una empresa con pérdida es lo lógico y normal. Si mañana tú y yo montamos una empresa, la Coca-Cola puede tener una franquicia, por decirte algo, fíjate, una cosa muy sencilla. ¿Tú te crees que tenemos que instalarlo, tenemos que comprar para los royalties y tal? Y a lo mejor diremos, oye, amortización, patatín, vamos a pagar lo que hemos puesto en el año 8, ¿no? Según los números que hacemos hoy. Pero ahora resulta que viene una crisis en el año 6 que la gente no va a comer. O tú firmas convenio que ahora no decimos, te bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O nos la quitamos, o hay que echarle un poquito más para que esto continúe, dadas las circunstancias que hay. Eso es lo que creo que ocurre ahí. Lo que pasa es que claro, estamos hablando de cantidades muy importantes, con un mercado muy importante. Es que Quality en aquel momento empezó a captar un mercado dentro de hoteles, dentro de cuarteles, absolutamente impresionante. De hecho, llegó un momento, incluso posteriormente con Brasica, que es que se la, vamos a ver, le habló de tú a los grandes. Hombre, lo que sí está claro, que en todo ese proceso de proyecto empresarial se hace con cara vista, pero que sí es cierto, que es una empresa que recibe ayuda desde el minuto 1. O sea, prácticamente llevaba 5 días funcionando, como quien dice, y le autorizaron un préstamo participativo de 900.000 euros, pero según consta la diligencia. Entonces, y luego, la segunda parte, que es lo que él dice con Brasica, lo que te evidencia es que cuando tú tienes padrino, estás bien relacionado, pues tus empresas pues reciben más apoyo que si tú eres un empresario que no tienes padrino. Porque el ejemplo está en que García Gallardo ha tenido... tenía padrino y madrina. Claro, García Gallardo. Hombre, y es que la segunda parte de García Gallardo es ya con alevosía, como digo yo. Es decir, tienes todo el antecedente de zona franca y ahora la Junta de Andalucía vuelve a depositar, una administración de color distinto deposita la confianza. Y defensa. Claro, pues todos los empresarios, todos estos emprendedores que intentan buscar pues un respaldo económico y a sus proyectos, pues dicen, bueno, pues entonces yo qué pasa, que sin padrino político no se bautiza. Bueno, pues vamos a dar por terminado este primer bloque y volvemos dentro de unos momentos con nuevos temas.